Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para trabajar el área de lenguaje y comunicación. En esta clase vamos a fortalecer nuestros conocimientos sobre el uso de la B y de la V. Para ello es importante recordar el abecedario. ¿Qué es el abecedario? El abecedario es un conjunto de 27 letras que se dividen en dos grupos, que son las vocales A, E, I, O, U, que tienen sonido propio, y las consonantes, que son las 22 letras restantes del abecedario que no tienen sonido propio y que precisan de la ayuda de las vocales para formar sílabas o sonidos. Es aquí la importancia de conocer las reglas que nos ayudan al uso correcto de estas consonantes. En esta clase vamos a recordar el uso de la B y la V. Como ustedes pueden ver, estas grafías tienen un sonido muy parecido. Es por ello que nos confundimos en su escritura. Antes se llamaba B labial o B grande, porque se pronunciaba con los labios cerrados. Ahora la llamamos B. Si ustedes recuerdan, al aprender a leer y a escribir, cuando conocieron la consonante B, la maestra les decía que vamos a pronunciar la B con los labios cerrados. Por eso la llamábamos B labial. Y así todos pronunciaban estos sonidos ba, be, bi, bo, bu, lo que facilitaba la escritura. Lo propio con la consonante V, que antes se llamaba B dentilabial porque se pronunciaba con los dientes. También se llamaba B chica. Ahora la llamamos V. Entonces, cuando aprendíamos los sonidos que se forman con esta consonante, mostrábamos los dientes al pronunciarlos. Por eso se llamaba B dentilabial. Va, ve, vi, vo, vu. Si ustedes analizan, esas eran pautas muy importantes para no tener confusión. Pero a partir del año 2010, la Real Academia dijo que no se debe llamar B grande, B labial, B dentilabial o B chica, sino simplemente B y V. Entonces es muy necesario conocer las reglas ortográficas que nos ayudan a escribirlas correctamente. Vamos ahora mismo a conocerlas. Uso de la B. Se escriben con B la terminación en va de los verbos pretéritos o pasados. Ejemplos: cantaba, apuntaba, lloraba, saltaba, caminaba, etc. Como podemos ver, estos verbos están en tiempo pasado. Sigamos. También se escriben con B las palabras que llevan las secuencias bl y br, es decir, los sonidos compuestos formados por BL y BR. ¿Cuáles son esos sonidos compuestos? Bra, bre, bri, bro, bru y bla, ble, bli, blo, blu. Veamos algunos ejemplos. Blanco, cable, brazo, abraza, etc. Bien, conozcamos la tercera regla. Se escriben con B todas las palabras que llevan
M antes de B. Esta es una regla que tenemos que recordar, pues se escriben con M antes de B y también con M antes de P. Veamos algunos ejemplos. Cambio, combo, bomba, etc. Sigamos. Qué hermoso y qué fácil es aprender reglas de ortografía, ¿verdad? Bien, se escriben con B todos los verbos terminados en vir. Ejemplos: exhibir, recibir, cohibir, prohibir, subir, etc. Esta regla tiene 3 palabras que se escriben de forma excepcional. Estas palabras son hervir, servir y vivir. Estas palabras se escriben con V. Bien, sigamos conociendo reglas. Se escriben con B las palabras terminadas en bilidad, bundo y bunda. Ejemplos: amabilidad, posibilidad, rentabilidad, contabilidad, vagabundo, nauseabundo, meditabundo, errabundo, etc. Como podemos ver, las palabras terminadas en bilidad también tienen 2 excepciones, cuáles son civilidad y movilidad. Estas palabras se escriben con V. Algo muy importante cuando aprendemos nosotros las reglas de ortografía. Debemos memorizar muy bien las excepciones, puesto que ellas son menos cantidad de palabras. Bien, sigamos. Sigamos con el uso de la B. Se escriben con B las palabras que inician con los prefijos ven y ven, que significan bien. Veamos algunos ejemplos: bendición, benemérito, benefactor, benéfico, benevolencia, etc. Sigamos con otra regla. Se escriben con B las palabras que inician con los prefijos bi y bis, que significan doble. Ejemplos: bicicleta, bisnieto, bisabuelo, bienio, etc. Bien, veamos otra regla. Se escriben con B las palabras que inician con los prefijos ab y ob. Ejemplos: abdomen, obispo, absurdo, absuelto, abismo, obsequio, obtuvo, obtiene, etc. Veamos la última regla de esta grafía. Se escriben con B las palabras que empiezan con los sonidos bu, bur, bus. Ejemplos: búho, buque, burbuja, busca, buscado, etc. Qué importante que es conocer las reglas de ortografías de las distintas consonantes. Sigamos aprendiendo. Ahora vamos a conocer las reglas del uso correcto de la V. Veamos la primera regla. Se escriben con V las palabras derivadas del latín vía, que significa camino. Ejemplos: viaducto, viajero, envío, extravío, etc. Conozcamos otra regla. Se escriben con V las palabras que terminan en los sufijos boro, bora. Ejemplos: herbívoro, carnívoro, omnívoro, etc. Sigamos. Se escriben con V las palabras que llevan la secuencia NV. Ejemplos:
envío, envidia, envoltura, invitación, invicto, etc. Sigamos conociendo reglas. Se escriben con V las palabras que empiezan con Eva, Eve, Evo, Evi. Ejemplos: evadir, eventual, evocar, evitar, etc. Bien, veamos otra regla. Se escriben con V las palabras que terminan en los sufijos ivo, iva. Ejemplos: caritativo, optativo, sustantivo, perceptivo, perceptiva, afectivo, afectiva, etc. Recordemos que los sufijos son las terminaciones de las palabras. Sigamos conociendo las reglas del uso de la V. Se escriben con V las palabras que empiezan con ad. Ejemplos: advertir, adversario, adverbio, etc. También se escriben con V las palabras que empiezan con los prefijos vice, bis y bi, que significan en lugar de. Ejemplos: vicepresidente, vicedecano, vizconde, virrey. Recordemos que los prefijos van delante de la raíz en las palabras. Veamos esta regla. Se escriben con V las palabras terminadas en avo, ava, ave, evo, eva, eve. Ejemplos: pavo, cava, clave, nave, longevo, longeva, nieve, nueve, etc. También se escriben con V las palabras que comienzan con nav, nov, pav. Ejemplos: navío, novela, pavor, pavimento, noviembre, etc. Qué interesante que es conocer las reglas de ortografía, en especial del uso de aquellas palabras o de aquellas grafías que tienen dudosa escritura. ¿Por qué? Porque sus sonidos son parecidos. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.